Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda parte de nuestra sesión de jueves. Nuestra tercera semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. Muy bien. Ahora nos corresponde a abordar lo que es el cuento. Si recuerdan, en las semanas anteriores, abordamos lo que son los géneros y los subgéneros literarios, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque precisamente en esta semana tienen que hacer un cuento, la adaptación de este texto de Aristófanes, de las nubes. Entonces, es por eso que abordamos así de manera breve lo que es el cuento, ya que ya lo abordamos en semanas anteriores, cuando vimos los géneros y los subgéneros literarios en la infografía. De hecho, la infografía, pues ahí siguen teniéndola en el foro de novedades. Entonces, primeramente recordar que el cuento es un subgénero narrativo, ¿sí? El cuento es un subgénero narrativo, es decir, que pertenece a la narrativa, nace del género narrativo. Recordemos que el género narrativo es un género que tiene la intención, que tiene como propósito contar historias, contar relatos en un tiempo, en un espacio determinados, y que esto lo hace a través de personajes, ¿sí? Entonces, a diferencia de una novela, que también es otro subgénero narrativo, los cuentos tienen una sola línea conductual, tienen una sola trama, a diferencia de las novelas que tienen tramas múltiples, ¿sí? Diferentes hilos conductuales. Entonces, básicamente, eso es el cuento. Una historia breve que tiene una sola línea conductual. Entonces, en, una, en un cuento vamos a narrar una historia que tiene un argumento de manera concreta, un argumento o una trama, lo que conocemos como una trama. En este caso, nosotros ya tenemos muy claro cuál va a ser la trama de nuestro cuento. Este padre o esta familia que está en ciertos problemas económicos debido a no poner límites, ¿sí? A grandes rasgos, y ya de ahí pues se va a derivar todo lo que ya conocemos. Entonces, en un cuento, pues obviamente hay personajes principales y secundarios. Principales aquellos que están participando constantemente en la narración, y secundarios aquellos que aparecen de manera incidental, que su participación no es tan constante dentro de la historia. Algo que me parece importante mencionar es la secuencia. Un cuento tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Sabemos que eh, pues en esta historia que nosotros vamos a contar y que es con base en la narración de las nubes, pues está fragmentada porque no es la narración completa. Aún así, es importante que, aunque solo nosotros estemos contando una parte, pues que haya un inicio, ¿sí? ¿Cómo comienza esta historia? ¿Cómo se desarrolla?
qué pasa en el nudo y cómo de alguna manera cierra la misma historia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consideramos esos tres momentos en una narración, hablamos de una narración completa, coherente, la historia es entendible, ¿sí? Entonces, ahorita les digo que vamos a contar ahí algún fragmento, aunque, bueno, su compañera también ya nos hizo ahí el favor de ponernos un ejemplo. A veces me han compartido de que no saben literalmente cómo iniciar con su historia, cómo iniciar su cuento. Aquí tenemos algunas frases que pueden ayudarnos a ello. Por ejemplo, en el inicio había una vez una familia que vivía en el Distrito Federal, ¿no? O en el lugar donde ustedes quieran contextualizarlo. Entonces, había uno vez, hace muchos años, en un pueblo lejano, érase una vez, en un lugar muy lejano, todo comenzó al comienzo. Obviamente estas expresiones nos ayudan a entender que estamos dentro del inicio, ¿sí? Después, ¿qué nos hace entender que estamos en el nudo, en el clímax, en la parte más importante, en la parte de mayor tensión? Este tipo de expresiones. Y de pronto, inesperadamente, sin darse cuenta y sin quererlo, pero de repente, cuando llegó a ese lugar, ¿sí? Entonces, este tipo de expresiones pueden ayudarnos a estructurar nuestro cuento en esos tres momentos. Jacquelina, entonces sí le damos desenlace. Les decía, Jacquelina, ahorita por la naturaleza del cuento, de que solo se leyó un fragmento y de que solo es una extensión de entre 15 y 20 líneas, no es tan necesario darle un desenlace. Yo más a lo que me refiero es que consideres que tu cuento tenga como esa estructura, que haya diferentes momentos y de hecho naturalmente cuando tú me contaste la historia, ya naturalmente tiene esos tres momentos, ¿sí? No necesitas cerrar literalmente la narración, pero considerar que tenga una estructura. No sé si me doy a entender. Está bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, les digo, porque el espacio es corto, incluso si quieres tal cual iniciar clímax y desenlace, perfecto, se vale. Pero vuelvo a repetir, como estamos, digamos que retomando la trama de ese fragmento que nosotros leímos, pues no nos da esa naturaleza para poderlo cerrar, pero con base en lo que nosotros mismos estamos contando, en esa adaptación hay una especie de cierre, ¿sí? Ok. Y luego, esto, digamos, lo que, como les he comentado desde el inicio, no es los espacios abiertos para el aprendizaje, además de resolver dudas, es ampliar también, ampliar el conocimiento. Entonces, eso es también lo que estamos haciendo, ¿no? Ampliar el conocimiento, no necesariamente en nuestra actividad lo tenemos que hacer así por la naturaleza de la narración misma. Y por último, un desenlace. Y por último, entonces, finalmente, y así fue como al fin, y esa frase tan común, ¿no? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces, solo por, pues, por darnos una idea de cómo poder elaborar o estructurar, mejor dicho, nuestro cuento. Vamos ahora con
las preguntas que ustedes externaron en las videosesiones de módulo. Vamos a proyectarlas, nada más denme un minuto porque está aquí algo lento. Incluso vayan generando ustedes sus propias preguntas. Si es que las hay. Nada más denme un minutito, que está aquí algo lento. Y ya lo tenía abierto. Igual mientras carga, podemos compartir un poco acerca de nuestra actividad integradora. Aquí están. Acerca de nuestra actividad integradora 6. A ver, vamos allá. Literatura actual y experiencias estéticas. Antes de pasar a esas preguntas, vamos a compartir un poco acerca de lo que estamos compartiendo en el foro. ¿Sale? Que es muy interesante y hay ciertas polémicas ahí, ¿no? Y bueno, saben que en cada sesión son participaciones. Ahorita en esta sesión no hemos tenido participaciones, vamos a abrirlas. Entonces, en cada participación, en cada sesión se abran participaciones mismas que van a impactar. Sí, Claudia, próxima semana también habrá, cierto, porque hay no hay clase, ¿verdad? Hay es un día de asueto, ¿verdad? ¿A eso te refieres o por eso la pregunta, Claudia? Sí. Déjenme ver cómo ya les mandaré la información. Estoy esperando, siempre nos hacen los asesores para la didáctica disciplinar, nuestros ADDs, nos dan sugerencias de para cuándo las podemos cambiar. Entonces, muy probablemente, a lo mejor la hacemos jueves y viernes o solo la hacemos el jueves, pero ahí extendemos lo necesario también. Yo les voy a informar, no se preocupen. Muy bien, vamos a abordar un poco acerca de esta actividad. Me parece que sí, Claudia. Me parece que sí hay descanso también. Es día de asueto nacional. Pero déjenme corroborar. Les digo que esa información no la hacen llegar. No sé si la tutora algo les haya comentado. Y si no, les digo, yo les voy a hacer llegar esa información en su momento. Ahora, el lunes que damos la bienvenida a la siguiente semana, ahí lo vamos a externar. No mencionó nada la tutora. Exacto. Sí, vamos a esperarnos hasta el lunes. Gracias, Guadalupe. Vamos a compartir entonces acerca de nuestra actividad, literatura actual y experiencias estéticas. ¿Sí? A leer, a ver, vamos a corroborar, estamos compartiendo pantalla. Sí. A leer textos literarios antes de analizarlos es importante sumergirnos en ellos sin pensar en nada más, vivir la experiencia, disfrutarlos,
relacionarlos con las experiencias personales, sentimientos, conocimientos y emociones. A esta vivencia se le conoce como experiencia estética. El avance de la tecnología, en especial la difusión mediante el Internet, ha abierto posibilidades nuevas para que cualquier persona pueda escribir y hacer llegar a muchas personas diferentes textos. Podemos considerar cualquier texto literario, puede ser un GIF o un meme literatura. ¿Es posible tener experiencias estéticas con textos electrónicos? Bien, el propósito de esta actividad es reflexionar sobre los vínculos entre las formas emergentes de literatura y las experiencias estéticas. Entonces, en la primera aportación, describe con tus palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Vamos a participar. ¿Alguien le gustaría compartir en torno a esta primer pregunta? ¿Qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura? Jacquelina, te escuchamos. Hola, asesor. Yo como experiencia estética lo que entendí al leer los recursos es que es el sentimiento que le aporta a quien está leyendo o viendo cierta literatura, imagen o, bueno, según yo, hasta una persona, ¿no? Eh, en uno de los enlaces que nos proporcionan para hacer nuestra actividad, yo vi que sí tiene, pues sí es literatura, ¿no? La de acción poética, porque transmite un mensaje que a ciertas personas les puede llegar a ser, pues algo motivador o algo lindo. Gracias. Ok, gracias a ti. Así es, la experiencia estética es ese fenómeno interior que sucede cuando disfrutamos del arte, que sentimos todo un cúmulo de emociones, ¿verdad? Que nos transportamos a otros lugares, a otros contextos, ¿sí? Eso es la experiencia estética. ¿Y qué relación guarda con la literatura? Pues es la literatura, como las 7 bellas artes, es el medio, es el instrumento a través del cual experimentamos ese placer estético. ¿Sale? Ya su compañera Jacquelina nos dijo acerca de acción poética. Considera que sí es literatura. ¿Alguien más para dar otra participación extra? ¿Qué opinan de las dos? ¿Qué opinan tanto de acción poética como de zona negativa? Los escucho si alguien quiere participar. Vi que, bueno, tienes tu micro abierto, Jacquelina. Sí, asesor. ¿Qué cree que yo, bueno, en mi parecer, las dos tienen literatura porque tanto una como nos enseña algo de sentimientos, la otra nos nutre con información sobre textos literarios, ¿no? Que puede ser un manga o un cómic bueno, algunas personas los cómics son importantes, ¿no? Porque no solamente transmiten imágenes o dibujitos para niños, sino que también hay un mensaje más profundo, más allá de solamente una caricatura. Gracias. Gracias a ti, Jacquelina. Así es. Yo les compartía en el foro que generalizar la historieta, tal cual, generalizarla como literatura, pues es un tanto arriesgado. Incluso les he compartido por ahí algunos enlaces. No hay como tal algún enlace, alguna información, alguna referencia que nos diga literalmente sí, tal cual.
La historieta es considerada como literatura. ¿Por qué? Porque habría que primeramente remontarnos a la definición de literatura. ¿Qué nos dice la Real Academia de la Lengua Española? Que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, hay algunas historietas que solo son imágenes. Cuando solo son imágenes, hay toda una controversia. Obviamente existe, por ejemplo, la novela gráfica, ¿sí? Entonces, es toda una polémica. Cierto lo que tú dices, cuando combinamos la imagen, dentro de la imagen hay diálogos, englobos, textos explicativos, narraciones, definitivamente sí, es una de estas formas emergentes de literatura, pero tal cual generalizarla como tal cual como un subgénero literario, ahí es un tanto arriesgado. Les digo que todos los enlaces, incluso todas las referencias que podemos encontrar, hay esa polémica, ¿no? Todos coinciden en que es arte. Claro que sí, es una manifestación artística. De ahí a que sea literatura como tal, las historietas y las que no llevan texto, pues hay una gran diferencia y cierta polémica. Además, en esta actividad, lo que se nos dice es, comenta si los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse como literatura. Y dentro de estos contenidos, pues hay varias secciones que sí pueden ser consideradas como literatura. No solamente hay historietas, ¿no? Hay cuestiones de cine, ¿sí? Hay novedades destacadas en cuanto a la historieta, por ejemplo, al cómic, al podcast, pues todas estas formas emergentes, ¿sale? Entonces, muy bien, gracias por compartirnos, Jacquelina. Vamos a darle la oportunidad ahora a alguien más. ¿Es posible tener experiencias estéticas con obras publicadas mediante las tecnologías de la comunicación? ¿Qué nos dices, Guadalupe? ¿Y por qué? Pues yo digo que sí se puede porque simplemente hay algoritmos que ya traen toda la ambientación. Con solamente escucharlos, tú entras a alguna página de YouTube y hay algunos audiolibros muy buenos que incluso vas escuchando y van pasando las imágenes como ilustrando el escenario para que te imagines todo lo que están escuchando. Entonces, pues para mí sí es posible tener una experiencia estética a través de la tecnología. Y así hay varias páginas que yo no he visitado, pero yo sé que sí hay, donde incluso pasa uno el cursor y se mueven las imágenes. Se ve muy bonito. Exacto, muy interactivo. Gracias. Claudia, ¿qué nos dices? Pues igual, eso no quita de que tengamos una experiencia estética, ya sea que sean publicadas escritas o por medio de las TIC. Ok, Claudia, gracias. Así es. Encontramos los textos digitales, como bien comenta su compañera Guadalupe. Actualmente tenemos muchas formas emergentes de literatura, textos interactivos, textos interactivos y que definitivamente el arte, justo esa es una de las principales características del arte, ¿no? La apertura, la subjetividad. Entonces, definitivamente podemos vivir experiencias estéticas a través de estos medios digitales, porque lo único que cambia es el medio, lo único que cambia es el medio, la forma, pero al final siguen siendo textos, sigue siendo el arte de la palabra
de manera creativa. Muy bien. Vamos entonces ahora, María Carolina, si es posible plasmar distintos tipos de información en cantidad de artículos e imágenes. Ok, gracias, María Carolina. Rápidamente, vámonos ahora con las dudas que externaron en las videosesiones de módulo. ¿Se pueden cambiar los nombres en nuestro cuento? Ya dijimos que no, hay que mantenerlos. Esas son las indicaciones que hay en la actividad. ¿Cómo se explica la experiencia estética en un texto? Cuando tú estás leyendo un texto, una novela, un cuento, un poema, y te olvidas de todo, estás sintiendo alegría, tristeza, te estás inspirando, motivando, etcétera. Todo eso es la experiencia estética vivida a través de un texto. El audio que enviaremos, si me lo pueden explicar aún más, gracias. Ya dijimos que tú vas a contar como si se lo estuvieras contando a alguien más. Como dijimos, que el texto que se va a redactar es de entre 15 y 20 líneas, pues aproximadamente su duración va a ser entre 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos, algo así. Mi duda es, ¿qué es onírico? Lo onírico tiene que ver con, lo vimos incluso la semana anterior, con el mundo de los sueños, ¿sí? Ese es el mundo onírico, el que está relacionado con el mundo de los sueños. Por ejemplo, aquí tengo un fragmento onírico. Dice, habíamos salido a la terraza, faltaba poco para que el sol terminara de caer. Nos sentamos en el suelo, me tomaste de las manos y me pediste que cerrara los ojos, yo obedecí. Imagina que tu cuerpo se desliza poco a poco, me dijiste. Imagina que te vas volviendo aire, que te vas haciendo partículas de un polvo luminoso. Imagina que tu alma sale de ti y vuela detrás de una estela brillante. Ahora desde arriba te fundes con los colores y caes sobre la ciudad en forma de luz azul. Esta luz es un consuelo para los que sufren. De pronto, en el sueño, me vi a mí misma sentada en la ventana de un bus. Me sorprendió ver cómo podía caber en una pequeña ventana. Al parecer, tenía el mismo cuerpo, sin embargo, era como de aire, como un espíritu. Sí, era un espíritu, porque los demás pasajeros no podían verme. Tú estabas sentada al lado mío, en el primer asiento del bus, y mirabas para adelante, como si esperaras a que algo ocurriera de un momento a otro. Puntos suspensivos. Ahí le dejamos. Este es un relato llamado La Estela Azul. La Estela Azul. ¿Sale? Entonces, si se fijan, ese es el mundo onírico, aquello que tiene que ver un poco con la imaginación, con los sueños principalmente, aquella realidad que creamos en el mundo de los sueños. Sobre los textos literarios y las lenguas, de cómo podemos hacer un trabajo sobre las lenguas que hablan. No entiendo esta pregunta. Si alguien de los que está aquí presentes la externó en las videosesiones de módulo, pues adelante, aquí la puede precisar porque no la comprendo.
sobre los textos literarios y las lenguas, de cómo podemos hacer un trabajo sobre las lenguas que hablan. Eso fue de la semana pasada, ¿no, profesor? Me parece que sí. Yo creo que sí, más bien sería de la semana pasada. Entonces vamos a omitirla. Mi duda es, gracias. Mi duda es, ¿el cuento o la narración que voy a hacer, puedo escribir lo mismo de lo que comparto en el audio, diferente al texto de las nubes? Y también podría explicarnos más acerca de la experiencia estética. Creo que ya cuando se vea esta sesión, cuando se vea la grabación de estas sesiones que tuvimos desde ayer, ya queda claro, ¿verdad? Ya queda claro lo que es la experiencia estética y esta cuestión. Lo que podemos ahí precisar es que tú lo vas a contar tal cual, así digamos que de manera oral, de una forma más espontánea. Obviamente, haciendo la adaptación, pero de una manera más espontánea, y ya al momento de narrarlo de manera escrita, pues ya ahí hay mayor precisión, mayor descripción, ¿sí? ¿Cómo participar en el foro? ¿Podrían ponernos un ejemplo? Gracias. Ya lo externamos ahorita justo, ¿no? Estuvimos compartiendo de cómo participar en el foro. ¿Cómo se participa en el foro? Lo ideal es que sea a lo largo de la semana, que vayas dando respuesta literalmente en el foro. Se nos dice qué hacer en la número 1, cómo participar en la pregunta número 1, cómo participar en la pregunta número 2 y así sucesivamente, y lo ideal es que sea a lo largo de la semana. En cuanto al tema de trasladar la historia a un contexto actual, inclusive igualmente, ¿no? Ya externamos varios ejemplos también, y su compañera incluso también puso por ahí un ejemplo. Se me complica subir link, ya que no, alguna razón no se pueden ver. A veces lo que pasa es que no lo seleccionamos completo el link. A veces no lo seleccionamos de manera completa, o a veces también por alguna situación no se pueden ver algunas, pero aquí más bien es subir el link de la actividad. Entonces, cuando tengan algún problema así, pues escríbanme a ver de qué manera podemos darle solución. Y pues eso diría yo ahí en esa cuestión. Me parece que a veces la problemática es seleccionar, que no seleccionamos completo el enlace, y esa puede ser una problemática. Profesor. Sí, Mari. Respecto a cómo participar en el foro, ya nos habían enseñado los asesores anteriores que debe de ser una participación por día para tener pues mejor calificación. Se pueden hacer todas el mismo día, pero bajaría de acuerdo a la rúbrica. Excelente. Mari, gracias por compartirnos. Así es, principalmente aquí el problema es que, fíjense, perdone que cambie un poquito de tema. Estoy viendo estas líneas aquí que, pues que alguien rayó, pero creo que no fue nuestra sesión, ¿verdad? Seguramente ha de haber sido en el espacio, en las videosesiones de módulo. Algún estudiante quizá hizo mal uso y rayó. Creo que no fue aquí nuestra sesión porque, bueno, pues tenemos aquí el registro, todos están con sus nombres. Entonces ha de haber sido más bien en las videosesiones de módulo. Hasta ahorita me percaté y dije, bueno, ¿sería aquí? Pero no, me parece que no. Entonces, así es, Mari. ¿Por qué esta sugerencia? Porque... Profesor, perdón, creo que fui yo porque quería levantar la manita, pero no sé cómo y tiene mi pantalla un lapicito y eso hace.
Ah, perfecto, no te preocupes. Muchas gracias por la honestidad. Muchas gracias por la honestidad. Y es que luego a veces eso pasa, ¿eh? Por eso es, fíjense, por eso es muy importante que entren con sus nombres, porque luego tal cual, ¿eh? Hay estudiantes o personas que se meten a la sesión y que no pertenecen al grupo y que vienen a eso, que no tienen otra cosa más importante que hacer más que venir aquí a molestar o a, o hacer situaciones pues incorrectas. Ya a mí en lo personal no me ha pasado, pero ya nos han comentado nuestras asesoras de que sí es algo que suele, que a veces pasa. Por eso se nos pide que siempre tengamos un control de las sesiones. Entonces les decía, es importante que participes a lo largo de la semana, porque si tú compartes todas las respuestas a las preguntas, a tus participaciones en un solo día, ya no escuchas, ya no leíste las participaciones de tus compañeros, ya no estuviste presente en el desarrollo del foro y te pierdes del desarrollo del mismo, de enriquecerte con la participación de tus compañeros. Entonces, por eso lo ideal es que sea a lo largo de la semana. Entonces, gracias por compartir, gracias a todos por estar presentes. María Carolina, Mari, Jacquelina, Claudia, sí están todos, 245, 245. Perfecto, ya las tengo registradas aquí con sus participaciones. Me tengo que Gracias a ti, excelente noche, Claudia. Ya estoy por cerrar la sesión también, está por cortarse. Pasen una bonita noche y seguimos en contacto aquí en la plataforma. Cualquier duda, comentario, pues ahí estoy pendiente. Gracias por estar Gracias, aquí. asesor. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, Jacquelina. Gracias a ti. Gracias, Mari. Buenas noches. Descansen.